Bueno, las dos clases anteriores vimos las propiedades mecánicas y eléctricas del corazón, así como también las propiedades de la vasculatura. Entre el corazón y la vasculatura se intenta perfundir a los órganos. Pero para que la perfusión de los órganos sea la correcta, se necesita una presión arterial adecuada. Cuando es muy baja, decimos que el paciente está en shock. Y cuando es muy alta, decimos que está hipertenso. Una elevación intensa de la presión arterial puede ser tan peligrosa como una caída de la misma. Lo que vamos a ver ahora son los mecanismos a corto y largo plazo que utiliza el cuerpo para regular la presión arterial. Como la presión arterial depende en gran medida del gasto cardíaco, también vamos a ver la regulación de este parámetro. Y como el gasto cardíaco depende del retorno venoso de la sangre al corazón, también vamos a ver cómo es el equilibrio entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. En definitiva, vamos a integrar las variables cardiovasculares que vimos en las clases pasadas. Bueno, ya he explicado en las clases anteriores los factores que influyen en el flujo sanguíneo de un órgano, que son la presión arterial media y la resistencia del órgano. Si se considera que la presión arterial media o PAM influye en el flujo sanguíneo de todos los órganos en el circuito sistémico, es fácil entender por qué ajustar el flujo sanguíneo a la necesidad de cada órgano requiere que el aparato cardiovascular mantenga una presión arterial media adecuada. Cualquier disminución en la presión arterial media tiende a poner en peligro todos los flujos sanguíneos de los órganos sistémicos. Entonces, este cuadro les muestra los factores que influyen en la PAM. Tenemos a largo plazo, que son los de la izquierda, factores que influencian la presión arterial media a largo plazo. Mayormente vamos a ver que tienen que ver con un manejo renal y está determinado por el líquido que se toma y el líquido que se pierde. Ese líquido que se pierde puede ser pasivo o regulado por los riñones. Y la otra regulación, que es a corto plazo, que está principalmente regulada por mecanismos neurales o nerviosos. Así, entonces, tenemos que la presión arterial media tiene que ver con el gasto cardíaco y ustedes ya saben que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Esto está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por otro lado, la presión arterial media también está relacionado con la resistencia del sistema al flujo de sangre, lo cual está determinado más bien por el diámetro de las arteriolas, como vimos. Y en este caso, el sistema nervioso simpático actúa sobre las arteriolas para aumentar la resistencia al flujo sanguíneo, disminuir el flujo sanguíneo a través de los tejidos sobre los cuales actúa. Y luego tenemos el otro factor, que es la distribución relativa de sangre entre los vasos arteriales y venosos. Y eso está determinado por el diámetro de las venas. El sistema nervioso simpático también vamos a ver que actúa sobre las venas, estimulando el retorno venoso al corazón, de tal manera que todos estos factores influyen sobre la presión arterial media. Bueno, los sistemas reflejos nerviosos que regulan la presión arterial media funcionan como un sistema de retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan los sistemas de retroalimentación negativa que vimos en la primera clase? Y que estaban compuestos por los siguientes elementos. Un detector, que es un sensor o receptor que cuantifica la variable controlada y lo traduce en una señal eléctrica que por vías aferentes llegan al centro regulador o coordinador. Entonces tenemos el detector, las vías aferentes, normalmente son neuronas sensitivas, van al centro coordinador, que normalmente es el encéfalo. Este centro de control en el sistema nervioso central compara la señal detectada en la periferia con un punto de
control. Procesa la información y genera un mensaje que codifica la respuesta apropiada. Luego tenemos vías eferentes. Estas vías eferentes transmiten el mensaje desde el centro coordinador hasta la periferia. Y los efectores. Los efectores ejecutan la respuesta apropiada y alteran la variable controlada, corrigiendo su desviación desde el punto de control. En el caso de la presión arterial media, está controlada por un sistema doble de sensores y reflejos nerviosos. Los sensores primarios son los varorreceptores, esos son los detectores, y los varorreceptores son los sensores primarios, que en realidad son receptores de estiramiento o mecanorreceptores que detectan distensión en las paredes vasculares. Y los sensores secundarios, que no se muestran acá, son quimiorreceptores que detectan cambios en la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y el pH sanguíneo. Los centros de control están ubicados en el sistema nervioso central, sobre todo en el bulbo raquídeo, aunque también ejercen cierto control otros centros situados en la corteza cerebral y en el hipotálamo. Y los efectores incluyen a las células marcapaso del corazón, a las células musculares del corazón y a las células musculares lisas, tanto de arterias y de venas, y también a la médula suprarrenal. En este caso, ante un aumento de presión arterial media, esto es detectado por estos varorreceptores que por vías aferentes van al centro regulador en el bulbo raquídeo y que por vías eferentes mandan al corazón y a los vasos, que son los efectores. El corazón reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y los vasos, en los vasos ocurre vasodilatación. Ambas cosas entonces contrarrestan el aumento de la presión arterial media que había ocurrido. Bueno, este es un típico diagrama de flujo que muestra un bucle de retroalimentación negativa, en este caso cuando disminuye la presión arterial. ¿Qué pasa cuando disminuye la presión arterial? Los varorreceptores arteriales, ahora vamos a ver dónde están ubicados y cómo actúan, a ellos les llega una menor frecuencia de potenciales de acción conducida por neuronas sensoriales. Estos varorreceptores arteriales entonces mandan aferencias al centro de control cardiovascular, el que disminuye la actividad parasimpática y aumenta la actividad simpática. Al disminuir la actividad simpática, el nodo sinoauricular va a tener una frecuencia más alta de potenciales de acción, con lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por el otro lado, el aumento de la actividad simpática también va a actuar sobre el nódulo sinoauricular, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero además, el simpático en el miocardio ventricular va a aumentar la contractilidad, con lo cual va a hacer aumentar el volumen sistólico. En las venas va a aumentar el tono vasomotor, con lo cual va a disminuir la distensibilidad, va a aumentar la presión venosa, va a aumentar la cantidad de sangre que le llegue a la aurícula derecha, con lo cual va a aumentar el volumen telediastólico, y eso va a hacer aumentar el volumen sistólico. Por otro lado, en las arteriolas, la inervación simpática va a aumentar la vasoconstricción, lo que va a hacer aumentar la resistencia periférica total. Recuerden que la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la resistencia periférica total tenían que ver con la presión arterial media, y un aumento de todas estas hace aumentar la presión arterial media tratando de recuperar ese descenso. Bueno, vamos a ver muchos diagramas de flujo como este en la clase de hoy. Bueno, ante una alteración en la presión arterial, los varorreceptores responden con rapidez. Acá se da un ejemplo de qué pasa ante un incremento de la presión arterial. Primero, acá esta figura les muestra dónde están localizados los varorreceptores. Fíjense que se ven los del seno carotidio y se ven los de la aorta, las fibras varorreceptoras aórticas.
Cualquiera de los dos son varoreceptores, mecanorreceptores que responden al grado de estiramiento. Como se muestra acá, un aumento gradual de la presión, es decir, un estiramiento, produce una corriente entrante que despolariza al receptor, generando un potencial de receptor. Es decir, ustedes ya saben, un potencial receptor es una respuesta graduada cuya amplitud es proporcional al grado de estiramiento. Tenemos dos grados de estiramiento, uno en rojo y otro en azul. Al revés, las disminuciones graduales en la presión disminuyen de forma gradual la actividad del receptor hasta que el ritmo de descarga llega a frecuencias muy bajas, con presiones de alrededor de 40 a 60 milímetros de mercurio. Fíjense que lo que hace el varoreceptor entonces es codificar la respuesta mecánica de estiramiento en forma de una señal eléctrica modulada por la frecuencia. Cuando hay una despolarización importante, como se ve en rojo, el potencial del receptor, es decir, el cambio en el voltaje de membrana es grande, el nervio varoreceptor descarga con alta frecuencia. Fíjense que a 125 milímetros de mercurio de presión, las espigas, la frecuencia de las espigas. Con un aumento de presión un poco menor, 75 milímetros de mercurio, la frecuencia de las espigas es menor. El seno carotidio en algunos individuos es bastante sensible. Por ejemplo, una persona con el cuello demasiado apretado puede desmayarse en cuanto gira la cabeza, ya que la compresión o el estiramiento del seno carotidio ordenan al bulbo raquídeo que disminuya la presión arterial. A la totalidad de complejos de núcleos del bulbo raquídeo implicados en la regulación cardiovascular se la denomina como centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Vamos a ver ahora que en dicho centro pueden distinguirse distintas áreas, algunas vasomotoras, otras cardioestimuladoras o cardioinhibidoras. El centro cardiovascular del bulbo raquídeo entonces recibe toda la información desde estos varoreceptores y constituye el principal centro de coordinación para la homeostasis cardiovascular. Estos son los eventos entonces que ocurren. Los varoreceptores son neuronas sensitivas que tienen terminales ramificados de fibras mielínicas y amielínicas que se encuentran intercaladas entre las laminillas finas de las capas elásticas de los vasos. Ante un estiramiento se activan canales catiónicos que se llaman TRCP. Esos canales aumentan la descarga, se produce una respuesta graduada cuya amplitud es proporcional al grado de estiramiento y eso se traduce en una mayor o menor frecuencia de descarga. El centro cardiovascular del bulbo raquídeo recibe toda la información relevante desde los varoreceptores y es el principal centro de coordinación para la homeostasis cardiovascular. La mayoría de las fibras aferentes procedentes de los dos varoreceptores, el carotidio y el aórtico, se proyectan hasta el núcleo del tracto solitario. Esto que está en rojo son los dos núcleos del tracto solitario. Interneuronas inhibidoras se proyectan desde el núcleo del tracto solitario hasta un área que se llama área vasomotora en la zona ventrolateral del bulbo raquídeo. La estimulación de las neuronas en el área C1 de esta región producen una señal tónica que promueve la vasoconstricción. Por lo tanto, un aumento de la presión estimula a la descarga de los varoreceptores, lo que a su vez condiciona que las interneuronas del núcleo del tracto solitario inhiban a las neuronas C1, dando lugar a vasodilatación. Esta vía C1 es la principal responsable del componente vascular del reflejo varoreceptor. Además,
interneuronas excitadoras se proyectan desde el núcleo del tracto solitario a un área cardioinhibidora que consta del núcleo ambiguo, que es este verde que está acá, y del núcleo motor dorsal del vago, que es el que está en violetita. Las neuronas del núcleo motor dorsal del vago son las principales responsables del componente cardíaco del reflejo varoreceptor, es decir, producen bradicardia. Algunas interneuronas inhibidoras se proyectan desde el núcleo del tracto solitario al área cardioaceleradora, situada también en la parte dorsal del bulbo raquídeo. La estimulación de las neuronas en esta área provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca, que vendría a través de estas que son nervios simpáticos. Una vez que el centro cardiovascular del bulbo raquídeo ha procesado la información procedente de las vías varoreceptoras y la ha integrado con datos procedentes de otras vías, este centro envía señales de vuelta a la periferia a través de vías eferentes, es decir, motoras. La respuesta varoreceptora entonces tiene dos vías principales, la simpática y la parasimpática. Esto ya lo vimos, pero para que lo recuerden, el sistema nervioso autónomo, cómo actúa sobre los potenciales marcapaso en el nodo sinoauricular, es decir, sería la respuesta sobre el corazón, el efecto del nervio simpático y el efecto del nervio parasimpático. El efecto del nervio parasimpático es el de abajo y el del medio es el efecto del nervio parasimpático. Fíjense la frecuencia de descarga del simpático y la frecuencia de descarga del parasimpático. El primero es el control. Esto también ya lo vieron, pero como forma parte de la regulación por parte del sistema nervioso simpático, lo vuelvo a dar acá. Nada más que ustedes lo van a ver más tranquilo, pero lo único que les quiero decir es que, bueno, el sistema nervioso simpático influye también sobre la contractilidad de los miocitos, de los cardiomiocitos. Como lo hace a través de su unión, de la unión de noradrenalina o adrenalina, los receptores beta-1 adrenérgicos que a través de la adenilato ciclasa producen AMP cíclico que activa una proteína quinasa que fíjense la variedad de funciones que cumple. Activa el canal de calcio tipo L de la membrana, con lo cual permite la entrada de calcio y ustedes saben que se necesita calcio para la contracción, para el deslizamiento de los filamentos. También se necesita que salga calcio al retículo sarcoplasmático por los canales de calcio de rianodina. Esto también es fosforilado por la proteína quinasa activada y permite la salida de calcio. Pero también activa el fosfolambano y a la ATPasa de calcio que mete calcio hacia el retículo para que no se depleten los niveles de calcio del retículo sarcoplasmático. Y además ejerce un efecto directo sobre los miofilamentos, activando a los miofilamentos. Entonces, fíjense la cantidad de funciones que cumple la unión de noradrenalina a los cardiomiocitos a través de los receptores beta-1. Esto también lo vimos, pero para que lo recuerden y aparte porque forma parte de la regulación, en este caso del tono vasomotor, de la vasoconstricción o vasodilatación, fíjense cómo el sistema nervioso autónomo ayuda a regular la presión arterial y es a través de noradrenalina actuando sobre receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso vascular. Fíjense que promueve la vasoconstricción, mientras que cuando hay disminución de la noradrenalina, entonces hay vasodilatación. Y lo que se ve acá son las espigas control, y cuando hay aumento de noradrenalina, las descargas son más frecuentes y cuando hay disminución de noradrenalina, las descargas son menos frecuentes, pero bueno, esto ya lo habían visto.
Aparte de las aferencias desde los vasoreceptores que vimos recién, el centro cardiovascular, centro de control cardiovascular vulvar, recibe aferencias desde centros superiores del sistema nervioso central como el hipotálamo y la corteza cerebral, para mediar las respuestas vasomotoras y cardíacas en distintas situaciones, por ejemplo, durante el ejercicio o el estrés agudo. La corteza cerebral influye en áreas de integración hipotalámica a través de vías excitadoras e inhibidoras. De esta manera también puede suceder que una emoción intensa puede precipitar un cuadro de hipotensión con desmayo. Fíjense a dónde afecta también a las glándulas sudoríparas y glándulas salivales. Una situación estresante, por ejemplo, puede provocar una sudoración intensa o sequedad en la boca por falta de actividad de las glándulas salivales. Aunque los vasoreceptores que vimos recién son los sensores principales para el control de la presión arterial, hay una segunda serie de receptores que son los quimiorreceptores periféricos que también tienen una función. Mientras que las aferencias procedentes de los vasoreceptores ejercen un impulso negativo sobre el centro vasomotor del bulbo raquídeo, provocando vasodilatación, los quimiorreceptores periféricos ejercen un impulso positivo, causando vasoconstricción. Y eso era en cuanto a los vasos. Y en cuanto al corazón, las aferencias procedentes de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores periféricos, de ambos ejercen un impulso positivo sobre el centro cardioinhibidor, es decir, que en definitiva ambos disminuyen la frecuencia cardíaca. Un descenso de la presión de oxígeno arterial, un aumento de la presión de dióxido de carbono o un descenso del pH estimulan a los quimiorreceptores periféricos para aumentar la frecuencia de descarga de los nervios aferentes al bulbo raquídeo. Y en general la respuesta del bulbo raquídeo a esta aferencia de los quimiorreceptores periféricos es causar lo que les dije, vasoconstricción y bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. Y cambios opuestos en esos gases ocasionarían los efectos contrarios. Entonces, como se ve en el dibujo, si yo tengo alteración en los gases o en el pH, eso es detectado por quimiorreceptores periféricos que a través de neuronas sensitivas aferentes al bulbo raquídeo, que es el centro coordinador, lo que hacen es ejercer un efecto cardioinhibidor y vasopositivo sobre los vasos, es decir, aumentan la contractilidad o la vasoconstricción y disminuyen la frecuencia cardíaca. En definitiva, provocan bradicardia y vasoconstricción. Y los detectores en esos quimiorreceptores son unas células quimiosensibles que se llaman células glómicas y que establecen sinapsis con fibras nerviosas que se unen al nervio glosofaringio. En el caso del cuerpo carotídeo y en el caso de las células del glomo aórtico establecen sinapsis con vías aferentes del nervio vago. Si el resto de los parámetros no cambia, el aumento del gasto cardíaco incrementa la presión arterial media. ¿Qué quiere decir que el resto de los parámetros no cambie? Bueno, que no haya un aumento o una disminución de la resistencia periférica, por ejemplo. Entonces, el gasto cardíaco es proporcional a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El gasto cardíaco, entonces, puede estar bajo el control de mecanismos reguladores intrínsecos del corazón o vías nerviosas y hormonales extrínsecas. Dentro de los mecanismos intrínsecos, para la frecuencia cardíaca, fíjense que la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico eran ambos los que intervenían en el gasto cardíaco. Para la frecuencia cardíaca, los
los modificadores intrínsecos de las células del marcapaso del nodo sinoauricular podrían ser la concentración de potasio y de calcio extracelular, porque influirían sobre las corrientes iónicas responsables de la actividad marcapaso, pero en realidad no forman parte de ninguno de los sistemas de retroalimentación cardiovasculares. En cuanto al volumen sistólico, como este es la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, alguna cuestión o algún factor que aumente, que controle uno, que controle el otro, va a terminar controlando o modulando el volumen sistólico. En cuanto al volumen telediastólico, depende de los siguientes factores. La presión de llenado ventricular, que depende en gran parte de la presión de llenado auricular. El volumen telediastólico se eleva cuando el retorno venoso aumentado incrementa la presión de llenado auricular. También el tiempo de llenado, cuanto más largo sea el tiempo de llenado, mayor va a ser el volumen telediastólico. A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se va acortando en mayor medida que la sístole y así es una manera de disminuir el volumen telediastólico. Y luego la distensibilidad ventricular, a medida que aumenta la distensibilidad de los ventrículos, una presión de llenado determinada producirá un incremento mayor en el volumen ventricular, con lo que el volumen telediastólico será mayor. En cuanto al volumen telesistólico, ¿qué factores tenemos importantes? Eso ya lo vimos, la precarga, que es la fuerza contra, el volumen telediastólico, que es la precarga. Según la ley de Starling, recuerden, un aumento del volumen telediastólico incrementa el estiramiento del músculo cardíaco y la fuerza de la contracción y por lo tanto el volumen sistólico. La poscarga, recuerden que era la fuerza contra la cual el ventrículo tenía que expulsar su contenido. La poscarga del ventrículo izquierdo es la presión arterial sistémica media, recuerden que es principalmente de la aorta. La poscarga del ventrículo derecho, en cambio, es la presión de la arteria pulmonar media. Un aumento de la poscarga es un obstáculo para la capacidad del corazón para vaciarse y por tanto aumentaría el volumen telesistólico. El otro factor para el volumen telesistólico es la frecuencia cardíaca. Un aumento de la frecuencia cardíaca da lugar a una mayor entrada de calcio en las células miocárdicas contráctiles, aumentando de este modo la contractilidad y por lo tanto disminuyendo de esa manera el volumen telesistólico. Y la contractilidad per se, cualquier sustancia inotrópica positiva actuaría aumentando la concentración de calcio intracelular en los cardiomiocitos y potenciaría de ese modo la fuerza de la contracción, disminuyendo el volumen telesistólico. De manera que estos son muchos de los mecanismos reguladores de la presión arterial media a través de la regulación del gasto cardíaco, que viene dada por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Más adelante veremos las vías hormonales y nerviosas extrínsecas. Esto es más o menos similar a la diapositiva anterior, son los factores que influyen sobre el volumen telediastólico y por ende terminan influyendo en el volumen sistólico. Visto de otra manera, por eso también se los puse. Fíjense que acá vamos a agregar que acá tenemos el volumen telediastólico. Si hay un aumento de la actividad de la bomba muscular, esperen que le pongo esto. Si hay un aumento de la actividad de la bomba respiratoria, si hay un aumento de actividad de los nervios simpáticos a las venas o del volumen sanguíneo, todo esto aumenta la presión venosa. Esto hace aumentar el retorno venoso al corazón, a la aurícula derecha, aumenta luego la presión ventricular, porque pasa esa sangre al ventrículo, aumenta la presión telediastólica, es decir, la precarga, con lo cual aumenta el volumen telediastólico.
aumenta por eso el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco, y esto hace aumentar la presión arterial media. Es otra manera de ver cómo el aumento, qué factores hacen aumentar el volumen telediastólico y que esto lleva a un aumento del gasto cardíaco y obviamente a un aumento de la PAM. Acá en este videíto que no me funciona quería mostrarles la bomba respiratoria, pero no anda. Aparte de los mecanismos nerviosos de acción rápida que controlan la resistencia periférica total y el gasto cardíaco, los controles humorales, es decir, a través de sustancias que van por la sangre o sustancias parácrinas, también contribuyen a la homeostasia de la circulación. En la mayoría de los casos, estos sistemas de control funcionan en una escala de tiempo de horas o días, es decir, regulan la presión arterial a mediano y largo plazo, bastante más lentamente que el control reflejo mediado a través del sistema neural de control, a través del sistema simpático-parasimpático que vimos al principio. Estos compuestos pueden ser parácrinos o endocrinos. Endocrinos, entonces, para la regulación hormonal tenemos este sistema: renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina y noradrenalina, hormona antidiurética y péptido natriurético atrial. En principio se los muestro, después vamos a ir viendo bien cada uno. Y después tenemos otros compuestos que son específicamente vasoactivos, es decir, van a actuar solamente sobre los vasos sanguíneos. En definitiva, podemos dividirlos en dos clases de controles humorales: las sustancias vasoactivas, que son liberadas o en la sangre o en la proximidad del músculo liso vascular y que regulan el tono vasomotor tanto de arteria como de venas, afectando la presión arterial y a la distribución del flujo sanguíneo. Y sustancias no vasoactivas que actúan sobre otros blancos del sistema cardiovascular, por ejemplo, que controlan el volumen circulante al regular el volumen de líquido extracelular, ahora vamos a ver cómo, la presión arterial media y el gasto cardíaco al determinar el llenado de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de adrenalina, en este caso de regulación hormonal, nos estamos refiriendo a la liberada por la médula suprarrenal. La adrenalina se une a los receptores alfa-1 en las células del músculo liso vascular, pero con menor afinidad que la noradrenalina, y causan vasoconstricción. En cambio, se unen con alta afinidad, la adrenalina se une con gran afinidad a los receptores beta 2 en estas células musculares lisas, causando vasodilatación. Como los receptores beta 2 están mayormente en vasos sanguíneos de músculo esquelético, de corazón, de hígado y de la propia médula suprarrenal, en realidad la adrenalina no es un vasodilatador sistémico, sino que provoca vasodilatación particularmente en esos órganos. En el corazón también la adrenalina se une a receptores, pero beta 1, aumentando, como ya vimos, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Después también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina en sí es un vasoconstrictor potente. Ven que la tenemos como hormona actuando sobre otros parámetros del corazón, en el corazón u otros parámetros de la fisiología cardiovascular, y la tenemos también regulando a los vasos sanguíneos, por eso está como parte de compuestos vasoactivos y vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 se une a los receptores de angiotensina acoplados a proteína G en las células del músculo liso vascular, activa la fosfolipasa C y así eleva la concentración de calcio intracelular, dando lugar a vasoconstricción. Pero como la angiotensina 2 normalmente no está presente en concentraciones plasmáticas muy altas, no produce vasoconstricción sistémica. Después, como compuestos vasoactivos, tenemos a la arginina vasopresina, también llamada hormona antidiurética, liberada por la neurohipófisis, que se une a los receptores de vasopresina, también en las células del músculo liso vascular, causando vasoconstricción.
pero este efecto lo hace solo a concentraciones mayores que las que ya hacen que sea antidiurética. Entonces, son importantes en la regulación de la presión arterial solo en caso de shock hemorrágico, por ejemplo, en casos extremos. Después tenemos las endotelinas, que también son vasoconstrictores. Se unen a receptores de endotelina en las células del músculo liso vascular, causando vasoconstricción. Son vasoconstrictores bastante potentes, pero no está claro si estas sustancias parácrinas, porque se producen en el mismo lugar que actúan, desempeñan un papel importante en la homeostasis de la presión arterial global. Después el péptido natriurético atrial también es un compuesto vasoactivo, es vasodilatador. Es liberado desde los miocitos auriculares en respuesta al estiramiento, se une a su receptor en las células del músculo liso vascular, que es una guanilato ciclasa y causa vasodilatación, lo mismo. Aunque disminuye la presión arterial local, su papel en la regulación global de la presión arterial es dudoso, pero también ejerce otros efectos, por eso está acá. Ejerce otras acciones diuréticas y natriuréticas para reducir el volumen plasmático y por ende la presión arterial. Otro vasodilatador importante es el óxido nítrico. La óxido nítrico sintasa produce óxido nítrico a partir de arginina en las células endoteliales. El óxido nítrico activa la guanilato ciclasa de las células del músculo liso vascular, causando vasodilatación. También, como es un vasodilatador parácrino que actúa localmente, no está claro que desempeñe alguna función importante en la homeostasis de la presión arterial global. Bueno, vamos a seguir viendo estas hormonas en las próximas diapositivas, porque son muy importantes. Como les dije, las vías para el control del volumen del líquido extracelular, recuerden que es muy importante controlar tanto la composición como el volumen del líquido extracelular. Bueno, las vías para el control del volumen de este líquido extracelular son los que llamamos reguladores de largo plazo de la presión arterial media. Como el volumen plasmático es una fracción más o menos constante, cerca del 20%, recuerden, del líquido extracelular, los cambios de volumen del líquido extracelular generan cambios proporcionales en el volumen plasmático, lo que dará lugar a un incremento o disminución de la presión arterial. Los sensores del volumen plasmático, el volumen que circula de líquido, también se llama volumen circulante efectivo, envían señales al órgano efector dominante, en este caso el riñón, específicamente en las células yuxtaglomerulares, quienes detectan esa alteración en el volumen circulante y preparan al cuerpo para modificar el ritmo de excreción de sodio en la orina. Estas señales a los riñones pueden seguir 4 vías diferentes. El eje renina, angiotensina, aldosterona, que es el que se ve en esta diapositiva, pero también el sistema nervioso autónomo y también la neurohipófisis que libera antidiurética y también los miocitos auriculares que liberan el péptido natriurético atrial. Cualquiera de esas 4 vías paralelas van a modificar el ritmo de excreción de sodio y van a regular el volumen extracelular, regulando de esa manera el volumen sanguíneo. De esas 4 vías, la más importante es la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, el riñón determina el volumen del líquido extracelular al regular el contenido corporal total de sodio. Por tanto, es el riñón quien a la larga gobierna el volumen sanguíneo y es el principal órgano implicado en el control a largo plazo de la presión arterial media. Entonces, por ejemplo, lo que se muestra acá es un descenso de la presión arterial, que eso es detectado por las células yuxtaglomerulares renales que producen y liberan renina.
que va por la circulación y actúa sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, generando angiotensina 1. Y una enzima convertidora de angiotensina, mayormente está en pulmón, pero hay en muchos otros tejidos, la transforma en angiotensina 2. La misma puede ser inactivada y si no, la angiotensina 2 actúa reteniendo sal, es decir, reabsorbiendo sodio y por lo tanto reabsorbiendo agua o provocando vasoconstricción, como vimos en la diapositiva anterior de que era un vasoactivo. Ambos producen un aumento de la presión arterial. Entonces, directamente la angiotensina puede actuar solo en riñones para provocar la retención de sal y agua o también puede producir la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales, la cual a su vez aumenta la reabsorción de agua y de sal en los túbulos renales. Este es el mismo sistema renina-angiotensina, una figura del sistema renina-angiotensina agregada a la aldosterona. Lo leen ustedes tranquilos, pero fíjense que una disminución en la presión arterial por una disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones es detectado por las células del aparato juxtaglomerular, las cuales activan esta serie de compuestos que forman angiotensina 2, que actúa sobre la corteza suprarrenal produciendo aldosterona. Que promueve la retención de sal y de agua por los riñones, con lo cual aumenta el volumen sanguíneo. Y por el otro lado, al actuar sobre los vasos, directamente sobre los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción, aumenta la presión arterial. En esta diapositiva, al contrario que la anterior, lo que se ve es que se produjo un volumen sanguíneo aumentado y qué ocurre ante ese aumento del volumen sanguíneo. Bueno, en ese caso aumentaría el retorno venoso que llega a las aurículas. Entonces, habría distensión de la aurícula izquierda. Esto produciría la liberación del péptido natriurético atrial, que actuaría sobre los riñones aumentando la excreción de sodio y de agua y disminuyendo así el volumen, aumentando de esa manera el volumen urinario y disminuyendo el volumen sanguíneo, de manera que por retroalimentación negativa se recuperaría el volumen sanguíneo que se había aumentado. Además, esa distensión de la aurícula izquierda a través de nervios vagos llega al cerebro, a la parte posterior de la hipófisis, donde se produce hormona antidiurética, se liberaría la hormona antidiurética que en riñón disminuiría la reabsorción de agua. Estos efectos los vamos a ver bien cuando veamos fisiología renal, pero fíjense cómo el péptido natriurético atrial y la hormona antidiurética cooperan para recuperar el volumen sanguíneo que había estado aumentado. Veamos cuál es la respuesta, vayamos analizando, cuál es la respuesta ante una hemorragia o shock hipovolémico que se pudiera producir. Hay varios reflejos cardiovasculares que cooperan para compensar el descenso de la presión arterial que se produce luego de una hemorragia. Estos reflejos se originan a partir de 4 grupos de receptores principales, que son los que se ven acá con los números. Varoreceptores de alta presión, varoreceptores de baja presión, quimioreceptores periféricos y quimioreceptores centrales. Estas 4 vías reflejas tienen en común la activación de una respuesta simpática masiva que da lugar a la liberación de noradrenalina desde neuronas simpáticas postganglionares. Además, la respuesta simpática activa la liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal en una proporción aproximada a la gravedad de la hemorragia. Por ejemplo, la disminución de la presión arterial media hasta 40 milímetros de mercurio provoca que los valores de adrenalina circulantes aumenten en una magnitud de 50 veces y los de noradrenalina de 10 veces.
Las consecuencias de las 4 acciones reflejas combinadas dan lugar a lo siguiente: una taquicardia y aumento de la contractilidad, un aumento de la constricción arteriolar, aumento de la constricción venosa y liberación de vasoactivos circulantes, liberación de renina y de angiotensina 2. Fíjense, ustedes analizan bien cada uno de los pasos, pero en definitiva todo lleva a que aumente el gasto cardíaco, por lo tanto aumente la presión arterial y a su vez aumente la resistencia periférica total, con lo cual aumenta la presión arterial. El resto de las vías los analizan ustedes. Otra respuesta interesante de ver y que involucra al aparato cardiovascular es la respuesta ante situaciones de estrés. Las situaciones de estrés tienen su inicio o su comienzo en el sistema nervioso central, específicamente en centros sensoriales de la corteza que se activan. Entonces, se activan centros corticales, también se mandan eferencias al hipotálamo. Hay una parte del sistema límbico llamado amígdala que se activa también, y la amígdala activa a su vez el locus cerúleo y muchos núcleos hipotalámicos. Luego de esta activación se produce una respuesta endocrina y del sistema nervioso autónomo, es decir, desde estos núcleos hipotalámicos se liberan hormonas y se activa el sistema nervioso autónomo. Dentro de las hormonas que se liberan tenemos la vasopresina, con lo que hace es reducir la diuresis, la vasopresina. Lo vamos a ver bien, ya lo vimos en parte, pero lo vamos a ver mejor cuando veamos fisiología renal. Y también se produce la liberación de la corticotrofina, que es una hormona que produce cortisol. De esta manera, la producción de cortisol, entonces, va a reforzar la respuesta metabólica al estrés. Entonces, la respuesta del sistema nervioso autónomo depende de proyecciones a núcleos autónomos en el tronco encefálico, que forman parte del centro cardiovascular, y proyecciones directas a la columna intermedio lateral espinal. La respuesta de lucha o huida supone en conjunto varios efectos. Por ejemplo, el flujo sanguíneo al músculo esquelético va a estar aumentado. El flujo sanguíneo cutáneo va a estar disminuido, excepto para la sudoración, que está aumentado. Acá se ve cómo activa a las glándulas sudoríparas. Estos son los efectos de la adrenalina. Los vasos sanguíneos en el músculo, hay una respuesta vasodilatadora simpática. En las arterias renales hay una respuesta vasoconstrictora. En las venas también hay una respuesta vasoconstrictora del sistema nervioso simpático que se estimula, y en el corazón va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Por lo tanto, va a haber un aumento del volumen sistólico. Obviamente el parasimpático está inhibido en los casos de lucha y huida. Acá se observan bien las distintas vías neuronales. Fíjense que se divide el simpático, se ven distintos colores la neurona preganglionar y la posganglionar. De la misma manera para el parasimpático que vemos acá, que en este caso se inhibe, está inhibido en la situación de lucha-huida, con la neurona preganglionar y la posganglionar. Bueno, esto lo analizan tranquilo ustedes, pero fíjense cómo una situación detectada o creada por la corteza, porque a veces las situaciones de estrés son internas y varían de individuo a individuo, cómo puede promover distintas reflejos, a través de distintos reflejos autónomos,
distintas actividades que llevan, en este caso, a un aumento de la frecuencia cardíaca, a una vasoconstricción. En definitiva, esto va a llevar a un aumento en la presión arterial media. La adaptación al ejercicio quizás sea la situación que plantee la demanda más alta en cuanto a la función circulatoria. El rasgo más importante de la respuesta cardiovascular al ejercicio es un aumento del gasto cardíaco, que puede ser de entre 4 a 5 veces mayor que en situación de reposo. El aumento de ese gasto cardíaco durante el ejercicio se debe más al aumento de la frecuencia cardíaca, que es 3 veces mayor que el valor control o en reposo, que el aumento del volumen sistólico, que es de alrededor 1,5 veces el valor del reposo. La respuesta cardiovascular al ejercicio tiene componentes tempranos y tardíos que se originan en centros superiores del sistema nervioso central, los tempranos, o cambios mecánicos y químicos provocados por la contracción del músculo esquelético, que son los tardíos, y por varios reflejos que también son tardíos. Los componentes tempranos que se originan en el sistema nervioso central tienen que ver con la anticipación al ejercicio y un incremento en la frecuencia cardíaca incluso antes de comenzar a hacer el ejercicio. Fíjense, tenemos además una rama mecánica y una química. La rama mecánica actúa sobre el corazón en sí, el músculo cardíaco, aumentando el retorno venoso, aumentando la presión de la aurícula derecha, aumentando la presión telediastólica, con lo cual aumenta el volumen telediastólico y por eso aumenta el volumen sistólico, con lo cual aumenta el gasto cardíaco. Por el otro lado, la rama química actuaría a través de metabolitos que hacen disminuir la presión de oxígeno en ese músculo en contracción, o aumento en la presión de dióxido de carbono o disminución del pH. Cualquiera de estos llevaría a la vasodilatación local de esas células musculares activas, con lo cual disminuiría la presión arterial. Esto sería detectado por el vasoreceptor, los vasoreceptores arteriales, con lo cual aumentaría la frecuencia cardíaca, harían aumentar esos vasoreceptores, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, aumentando de esa manera el gasto cardíaco. Además, esos vasoreceptores arteriales que detectan esa disminución en la presión arterial con el ejercicio provocarían la vasoconstricción del músculo que no está activo, vasoconstricción de circulación esplácnica, cutánea y renal, que no se necesitan en el caso del ejercicio. Este cuadro, más que nada para que vean, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, pongamos que empiezan a hacer ejercicio y aumenta en reposo de 75 por minuto, latidos por minuto, a 200 latidos por minuto, para que vean cómo se acorta. El ciclo cardíaco de 0,80 pasa a 0,30. Fíjense que la sístole pasa de 0,27 a 0,16, mientras que la diástole pasa de 0,53, se acorta a 0,14, es decir, lo que se acorta más es el periodo diastólico más que el sistólico. El reflejo vasoreceptor ayuda a mantener la presión arterial normal latido a latido. Recuerden que los riñones se encargaban de la regulación de la presión arterial a largo plazo. El reflejo vasoreceptor es un poco más sensible a disminución de la presión que a aumento de la presión, y además es más sensible a cambios rápidos de la presión que a cambios más graduales. Un ejemplo que vemos acá de la importancia del reflejo vasoreceptor en condiciones fisiológicas normales es su activación siempre que una persona se pone de pie luego de estar acostada. Cuando una persona se pone de pie, disculpen que no puedo poner
Ahí está el pointer. Cuando una persona se pone de pie, hay una desviación de 500 a 700 mililitros de sangre desde las venas de la cavidad torácica hacia las venas de las extremidades inferiores, las cuales se expanden para dar cabida al volumen extra de sangre. Esta acumulación de sangre entonces disminuye el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. Pero esa disminución resultante de la presión arterial. Bueno, y vamos terminando esta clase con la irrigación de determinadas estructuras corporales, en este caso es el corazón. Fíjense que las arterias coronarias derecha e izquierda se originan en la raíz de la aorta. El principal factor responsable de la perfusión del miocardio es la presión en la aorta. Por lo tanto, cambios en la presión aórtica suelen inducir cambios en el flujo coronario. Sin embargo, hay un regulador importante del flujo coronario y es el cambio en la resistencia arteriolar de las arteriolas del corazón, generado por cambios en la actividad metabólica cardíaca, como se ve en esta figura. Al aumentar la actividad contráctil del miocardio, aumenta el metabolismo, disminuye la presión de oxígeno porque se está consumiendo mucho oxígeno y hay varios factores que son alterados, que aumentan o disminuyen la resistencia vascular coronaria para tratar de compensar esa reducción en el flujo coronario. Por ejemplo, los canales de potasio ATP dependientes o el óxido nítrico o la adenosina reducen la resistencia vascular coronaria, con lo cual provocan vasodilatación. Otros factores metabólicos también pueden producir vasodilatación o vasoconstricción. El mecanismo miogénico que la piel, al ser la separación entre el ambiente externo e interno, ayuda a mantener una temperatura corporal profunda constante pese a cambios que puedan suceder en la temperatura ambiente, lo que se llama termorregulación. El flujo sanguíneo por la piel está ajustado para mantener la temperatura corporal entonces en alrededor de 37 grados centígrados. Estos ajustes se logran o se hacen mediante variaciones del grado de constricción o dilatación de arteriolas y de unas estructuras especiales que se llaman anastomosis arteriovenosas. Estas anastomosis arteriovenosas se encuentran fundamentalmente en la yema de los dedos, las palmas, los dedos de los pies, las plantas, la nariz, los oídos y los labios. Y lo que hacen es producir derivación de la sangre, la desvían de manera directa desde las arteriolas a las vénulas para que vuelvan y para que no pasen por las asas capilares. Ahora vamos a ver por qué. Tanto las arteriolas como las anastomosis están inervadas por fibras nerviosas simpáticas. Cuando la temperatura ambiente es baja, los nervios simpáticos estimulan la constricción cutánea y así el flujo sanguíneo cutáneo disminuye, de modo que se perderá menos calor por el cuerpo, por la piel. Dado que estas anastomosis arteriovenosas también se constriñen, la piel puede tener aspecto rosado porque la sangre se desvía hacia las asas capilares superficiales. No obstante, a pesar de este aspecto, el flujo sanguíneo cutáneo total y el índice de pérdida de calor son más bajos que en circunstancias habituales. La piel puede tolerar un flujo sanguíneo en extremo frío, bajo condiciones extremas de frío, porque tiene un índice metabólico que se reduce cuando la temperatura ambiente disminuye. Por ende, en clima frío la piel requiere menos sangre. Sin embargo, como resultado de la exposición al frío extremo, el flujo de sangre hacia la piel puede estar tan restringido que el tejido muere, lo que se llama congelación. El flujo sanguíneo hacia la piel puede variar desde menos de 20 mililitros por minuto hasta 3 a 4 litros por minuto cuando tiene su máxima vasodilatación.
A medida que aumenta la temperatura, estas arteriolas cutáneas en las manos y los pies se dilatan como resultado de actividad nerviosa simpática disminuida. El incremento continuo de temperatura entonces causa dilatación de las arteriolas en otras áreas de la piel. Si el aumento del flujo sanguíneo cutáneo no basta para enfriar el cuerpo, entonces puede estimularse también la secreción de glándulas sudoríparas que acá no se ven, porque la transpiración también ayuda a enfriar el cuerpo. Para tratar de comprender la respuesta integrada del sistema cardiovascular ante una alteración o ante una agresión, debemos incluir en nuestro análisis no solo los subsistemas del sistema cardiovascular, sino también los sistemas de control fuera de la circulación, que son los que están en color celeste. Así, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso autónomo, que está estrechamente implicado con el control cardiovascular a través de los vasoreceptores, por ejemplo. El sistema respiratorio, ya hemos visto que una actividad ventilatoria alta convierte a la respuesta bradicárdica intrínseca en una taquicardia cuando hay estimulación de los quimiorreceptores periféricos. Órganos hematopoyéticos e hígado, ¿cómo afectan? Controlan la composición de la sangre, porque controlan la producción de constituyentes celulares y proteínas plasmáticas. Y vimos que eso alteraba o tenía que ver con la viscosidad de la sangre y también con la presión osmótica coloide, si estamos hablando de las proteínas plasmáticas. El sistema gastrointestinal y urinario son los órganos de mayor relevancia para la entrada y salida de electrolitos y agua, y por lo tanto son los principales responsables del volumen extracelular y el volumen sanguíneo, como vimos. El sistema endocrino. Parte del sistema endocrino está muy vinculado al control cardiovascular, por ejemplo, la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal. Pero también hay otras hormonas que vimos, que son sustancias vasoactivas, como el péptido natriurético atrial o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regulan la composición, el volumen de líquido y la composición del mismo. Y también el sistema de control térmico, que ya vimos que había una termorregulación por la piel, donde la piel podía hacer que se pierda calor o se mantenga el calor a través de la regulación del flujo sanguíneo. De manera tal que tenemos que tener en cuenta todos los sistemas que se muestran acá para la regulación del sistema cardiovascular. La integración de todos los parámetros cardiovasculares, y vamos a ver que no cardiovasculares también, pero que influyen sobre lo cardiovascular, tienen que ser tenidos en cuenta al hacer un análisis. Por ejemplo, no resultaría raro que no podamos comprender con detalle cómo una alteración concreta afecta la circulación global, a menos que tengamos en cuenta todos los subsistemas de una forma integrada. Por ejemplo, imaginemos que administramos noradrenalina, que posee una afinidad alta, ustedes ya saben, por los receptores adrenérgicos alfa 1. Menos por los receptores adrenérgicos beta 1 y bastante menos por los receptores adrenérgicos beta 2. Estos receptores están presentes en un grado variable, tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. Eso ya lo vimos. Un árbol de ramificación como este prevería lo siguiente, si tiene en cuenta todos los parámetros, preverían lo siguiente: como los receptores adrenérgicos alfa 1, es decir, de afinidad alta por la noradrenalina, están presentes en la mayoría de los lechos vasculares, cabría esperar una vasoconstricción generalizada.
Como los receptores adrenérgicos beta 2 de afinidad baja solo están presentes en algunos lechos vasculares, podemos predecir una vasodilatación escasa. Y como los receptores adrenérgicos beta 1, que tienen afinidad intermedia, están presentes en las células de marcapaso y miocárdicas cardíacas, podríamos prever un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco. Aunque ese análisis que estamos haciendo predice que la frecuencia cardíaca debería aumentar, en la mayoría de los casos el efecto que predomina si se da una inyección intravenosa de noradrenalina es al revés, es una desaceleración del corazón. La explicación se puede encontrar en un diagrama interconectado como el que se ve acá. El incremento de la resistencia periférica causado por la estimulación de los receptores alfa 1 y el aumento del gasto cardíaco causado por la estimulación de los receptores beta 1 se combinarían para provocar un aumento sustancial de la presión arterial media. Entonces, es importante, más allá de que yo les he mostrado y en los libros por ahí les muestran algunos diagramas de flujo, integrar todos los diagramas de flujo y ver cómo se interconectan. De esa manera vamos a poder hacer un análisis más preciso de cuando se altera una variable, qué pasa en este caso con la presión arterial media. Y para terminar este gráfico lo leen ustedes tranquilos, especialmente les va a interesar a los que estudian farmacia. Fíjense que el mecanismo de acción de distintos antihipertensores, que es muy variado. Por ejemplo, los diuréticos disminuyen el volumen sanguíneo y ustedes saben que disminuyendo el volumen sanguíneo disminuyen la presión arterial media. Inhibidores del sistema simpático adrenal, siempre que inhiban el sistema simpático, bueno, hay menos vasoconstricción, la frecuencia cardíaca se logra disminuir, a su vez la contractilidad y todo eso disminuye la presión arterial media. También puede haber vasodilatadores directos, causan vasodilatación sobre el músculo liso vascular y eso reduce la resistencia de los vasos sanguíneos, con lo cual disminuye la presión arterial. También puede haber bloqueantes de calcio que inhiben la difusión de calcio hacia las células del músculo liso vascular, lo cual causa dilatación y resistencia periférica disminuida. También los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y antagonistas de receptores de angiotensina. Bueno, todo esto, estos son algunos ejemplos de fármacos que actúan con esos diferentes mecanismos para reducir la presión arterial que se encuentra aumentada en algunos pacientes.